Existe un riesgo que se corre permanentemente en la dinámica del debate público, que es parcelar o atomizar la discusión. Esto es, debatir todos los días cada medida política o económica de manera aislada, discutir cada decisión de gobierno o del Ministerio de Economía por separado. Si es buena o mala en sí misma, si va a tener tal o cual consecuencia, si es lo único que se podía hacer, porque, bueno, como la Argentina siempre está al borde de la catástrofe, parece que siempre es la última medida que se puede tomar. Una situación que es real, esta de que el país parece estar siempre frente al precipicio, pero que también es utilizada para sembrar una especie de terror económico, un miedo a la crisis final, que obligaría, y pongo comillas, a tomar determinadas decisiones a riesgo de que, bueno, se desate el apocalipsis. Esta manera de encarar el problema puede hacer perder de vista la orientación a mediano plazo, o a largo plazo inclusive, el sentido hacia donde se dirige una hoja de ruta, un programa económico, que solo se explica y se entiende de conjunto, es decir, tomado como un todo. Hoy se conoció la escalofriante cifra de la pobreza que informó el INDEC para el segundo semestre del 2022, del año pasado, y dictaminó que el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza alcanza al 39,2% de las personas. Dentro de ese universo, un 8,1% es indigente. La cantidad de personas pobres totalizan 11.465.599, casi 11 millones y medio de personas son pobres. Dentro de estos números, que son una catástrofe en sí misma, desde cualquier punto de vista, quizá la cifra que más duela sea la que dice que más de la mitad, 54,2% de las personas entre 0 y 14 años son pobres. Obviamente, en relación al primer semestre de 2022, la pobreza aumentó casi 3 puntos, lo que se preveía y lo que todo el mundo anunciaba, porque, obvio, entre otras cosas, la inflación. Bueno, una jornada en la que se conocieron estos números es propicia o es indicada para repasar el grueso de las medidas que viene tomando este gobierno y que responde a una lógica, y hay que decirlo, bastante neoliberal. Esto es, para mejorar u ordenar la macro, como dicen ellos, la macroeconomía, siempre hay que hacer concesiones a los factores de poder. Siempre hay que inclinarse para el mismo lado. El punto de partida de todo esto, obviamente, es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No voy a extenderme mucho sobre esta cuestión, de la que hablamos bastante en este espacio y en el programa en general, pero es una de las grandes concesiones, ¿no? En su momento dijeron que para evitar el fantasma del default, del cese de pago, se firmó un acuerdo casi en los términos del Fondo Monetario. Un acuerdo que hoy casi todos reconocen que es impagable, lo que decíamos pocos en su momento. El pacto obviamente impuso un ajuste fiscal que afectó a salarios estatales, jubilaciones, obra pública, transferencias a las provincias, etc. Pero durante todo este tiempo, durante todo este periodo, tuvieron lugar otras concesiones que forman un paquete y que tomo de un breve pero bastante contundente artículo que escribió el economista Martín Shor en la revista Coyunturas. Una de esas es la condonación de deudas multimillonarias a algunas empresas prestadoras de servicios públicos, los servicios públicos regulados. Incluso condonaron esas deudas pese a sus incumplimientos en términos de compromisos de inversión o calidad del servicio. Lo vimos hace unas semanas, yo lo sufrí en carne propia, el tema de Edesur. Bueno, todas esas empresas tuvieron condonaciones de deuda multimillonarias. Otra concesión que se hizo a los factores de poder fue la implementación de tipos de cambio diferenciales. Hablaba Pablo recién de eso, el dólar soja 1, 2 y se viene el 3. También otros dólares particulares, como por ejemplo el dólar Malbec, entre otros. Supuestamente, ¿cuál es la lógica de esto? Para estimular las exportaciones. Esto es, concretamente, que se cambiaban los dólares a los exportadores a un precio más caro de lo que se le paga al común de los mortales. Una medida obviamente que benefició en lo fundamental a los intereses del sector agropecuario. Otra
fue la concesión de lo que Martin Short llama una suerte de seguro de cambio o seguro antiinflacionario para los acreedores de la deuda pública en pesos, en particular bancos o entidades financieras. Esto es, para que renegocien esa deuda, se les otorgó los famosos bonos duales. Y al final del camino, cuando tengan que cobrar, van a cobrar el que más los favorezca, ya sea la inflación o la devaluación. Obviamente, no hay forma de que pierdan. Volvamos al marco general antes de terminar con el repaso de estas medidas. Estos beneficios, estos regalos, estos favorazos, podríamos decir, tienen lugar cuando la narrativa que en general domina a las fuerzas políticas tradicionales, la que circula, es la que dice que hay que terminar de encarar el ajuste. La sociedad tiene que entender que hacen falta más sacrificios. Este es el contexto. Bueno, en ese marco de las medidas que hablaba antes, también se le suman otras concesiones, como por ejemplo el otorgamiento de fuertes subvenciones estatales a la producción hidrocarburífera, en el caso de la no convencional en Vaca Muerta, un rubro que es rentable más allá de si tiene subsidios o no. Lo mismo para megaproyectos mineros bajo el control de transnacionales, como por ejemplo el litio, que es el que están disputándose ahora. Otra concesión fue el acceso preferencial a divisas, a dólares, para la cancelación de deuda entre empresas privadas, en un cuadro obviamente de falta de dólares, restricción externa, y un componente elevado de pasivos. De estos pasivos, de estas deudas, era intragrupo, es decir, empresas que se autoprestaban para poder después pagarse su propia deuda y fugar capitales. Esto también lo permitió el Estado. La más reciente fue la orden para que los organismos públicos se desprendiesen de títulos en dólares, obviamente con una cotización por el piso, para colocarlos en esos títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES en pesos, una moneda obviamente mucho más débil. ¿Esto para qué? Para ofrecérselos a los bancos, aumentar la oferta de bonos en dólares y tratar de que baje la brecha. Pero es una nueva concesión para que supuestamente logren bajar los precios de los dólares paralelos o los dólares financieros. Todo esto, en la gran ecuación, en la ley de los grandes números, implica una transferencia de recursos desde las arcas públicas, es decir, de todos, porque todos alimentan con impuesto al Estado, hacia los grupos económicos concentrados. Es decir, no es que hay un Estado ausente, hay un Estado presente en el sentido del Estado presente con lógica neoliberal. Para que aliente, para que impulse la economía, para que luego derroche, hay que hacer concesiones. Bueno, las consecuencias hoy las vemos todos y todas. El agravamiento de la crisis, un mar de concesiones y un continente de pobres. Un resultado que se explica por sí solo.